Bueno, buenos días. Vamos a grabar nuevamente esta clase de disfunción orgánica múltiple, un tema que en la medicina intensiva es sumamente importante porque la enfermedad crítica es básicamente disfunción orgánica múltiple. Vamos a hablar algo sobre la historia, definición y concepto, cuáles son los tipos de disfunción orgánica múltiple y para este semestre de sepsis, particularmente hablar sobre disfunción orgánica múltiple secundaria, puesto que la sepsis es el ejemplo característico de don secundario. Analizar algunas disfunciones y bueno, y finalmente concluir. Entonces, el objetivo o los objetivos serán que sean capaces de reconocer un paciente crítico con disfunción orgánica múltiple, saber reconocer algo que no siempre es fácil o sencillo entre disfunción orgánica múltiple primaria y secundaria, reconocer una disfunción orgánica múltiple por sepsis, shock séptico, ser capaces de pesquisar, de identificar las diferentes disfunciones y definir para algunas de ellas la mejor estrategia terapéutica. Y bueno, finalmente, hacia el final vamos a hablar algo muy brevemente sobre algunas formas de disfunción orgánica múltiple en la enfermedad crítica y particularmente en la enfermedad crítica persistente o crónica, que podríamos denominar como formas de disfunción orgánica múltiple iatrogénicas. Con relación al concepto o a la evolución del concepto de disfunción orgánica múltiple, bueno, allá a finales de los años 60, en el año 1967, una publicación icónica del Lancet de Asbaugh Bigelow Petty, ahí se produce la primera descripción de distrés respiratorio en creo que no más de 11 pacientes con edema pulmonar lesional. Y eso fue ya una primera publicación donde se hacía alusión a la disfunción pulmonar, al distrés respiratorio. Posteriormente, en los años 70, el concepto de disfunción orgánica múltiple, tanto en nuestro país con la publicación de Humberto Correa y Homero Bañulo en el tórax de Montevideo, donde, bueno, el concepto de sepsis se hace manifiesto. Y de modo concomitante, en el resto del mundo también se publica bueno, la primera descripción de disfunción orgánica múltiple, secundaria a la rotura de aneurisma de aorta abdominal y el shock persistente, el shock profundo se identifica como una causa de disfunción orgánica múltiple distinta a la sepsis, distinta a la infección grave como causa de disfunción orgánica múltiple. Y posteriormente, en los años 80 o más recientemente en los años 90, bueno, nuevas publicaciones icónicas, bueno, por ejemplo, el consenso, la conferencia de consenso del año 1992, donde, bueno, se introduce el concepto aún vigente o aún utilizado, aunque probablemente menos hoy por hoy, de respuesta inflamatoria sistémica, disfunción orgánica múltiple, primaria, secundaria. Y algo de eso vamos a ver más en profundidad o más en detalle. La disfunción orgánica múltiple, ¿qué es? Bueno, como ustedes saben, es un síndrome caracterizado por la alteración, como ustedes pueden ver aquí, de la función de órganos o de sistemas fisiológicos que no son capaces de mantener la homeostasis sin un adecuado sostén, sin un adecuado soporte. Y eso es lo que hacemos en terapia intensiva, sostener, dar soporte a las funciones alteradas cuando, bueno, el paciente se presenta con una disfunción orgánica múltiple. La disfunción orgánica múltiple es un proceso dinámico, es un proceso potencialmente reversible, las disfunciones van de menos a más y potencialmente las mismas pueden revertir. Aunque particularmente alguna de ellas
probablemente el caso que ustedes más puedan ver o comprender es la disfunción renal, la injuria renal aguda. Hay pacientes que evolucionan a la enfermedad renal aguda y posteriormente a la enfermedad renal crónica y quedan incluso algunos de ellos dependientes de la sustitución de la función renal. Entonces, como concepto grande, la disfunción orgánica múltiple o las disfunciones de la DOM son potencialmente reversibles. Y van de menos a más, es un continuum que va de menos a más. Y esa disfunción orgánica múltiple puede o no estar asociada a inflamación sistémica. En sepsis, ejemplo característico de disfunción orgánica múltiple secundaria, la inflamación sistémica está presente. Y lo que debemos saber además es que la disfunción orgánica múltiple tiene una elevada mortalidad que es mayor, por ejemplo, cuanto mayor es el número de órganos o de sistemas que están comprometidos, que están en disfunción. Y de eso algún ejemplo vamos a ver. Una vez que ocurre el insulto, la injuria, puede gatillarse una inflamación sistémica, como ustedes pueden ver aquí, y es precisamente la inflamación sistémica el eslabón intermediario entre la injuria, entre la anoxa inicial y las disfunciones. En sepsis, la injuria, la anoxa inicial, es la infección, cualquiera sea la infección, como ustedes han visto, y bueno, precisamente es la inflamación sistémica la que va a ser responsable, la inflamación a punto de partida del insulto infeccioso, de la aparición de las disfunciones. Pero a veces ciertos insultos, ciertas injurias, caso característico el trauma, puede generar disfunciones, pero son disfunciones no asociadas a inflamación sistémica y entonces en ese caso hablaremos de disfunción orgánica múltiple primaria. Y esto, particularmente en el trauma, es un primer hit, la injuria traumática, pero claro, posteriormente, y esto lo vemos todos los días en terapia intensiva, un paciente que, por ejemplo, puede ingresar con una disfunción orgánica múltiple primaria en el contexto del trauma, bueno, puede sobreinfectarse, puede asociar inflamación sistémica y eso evolucionar a una disfunción orgánica múltiple secundaria. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo, bueno, existen diferentes formas de disfunción orgánica múltiple, a veces con puntos de contacto, con cierto nexo entre ellas, y bueno, la evolución será a la recuperación o a la muerte, pero recuerden que siempre las disfunciones son, por definición, potencialmente transitorias. En el trauma, ahora después vamos a hablar más en detalle de sepsis, porque esto se trata precisamente de disfunción orgánica múltiple en la sepsis. En el trauma, el primer hit es precisamente la injuria, la anoxa traumática, y la disfunción orgánica múltiple reconoce como, o la incidencia de disfunción orgánica múltiple reconoce como dos grandes momentos evolutivos. Una forma precoz en las primeras 72 horas, donde ahí se presentarán el 40% de todos los casos de las DOM postraumáticas, y eso será una disfunción orgánica múltiple postraumática precoz, que podrá ser tanto primaria como secundaria. Y bueno, posteriormente, más allá de las 72 horas, ahí ya se habla de DOM postraumática tardía, está siempre secundaria y es un porcentaje algo mayor que la forma precoz. Pero la disfunción orgánica múltiple secundaria en el trauma y que aparece en forma tardía, luego del día 3 de la noxa traumática, reconoce la presencia de un segundo hit. Con frecuencia, ese segundo hit es la infección. Entonces, con frecuencia, la disfunción orgánica múltiple secundaria o la disfunción orgánica múltiple postraumática tardía es sepsis, shock séptico. Entonces, la disfunción orgánica múltiple primaria, consecuencia directa del trauma, se da en las primeras 48 a 72 horas y existen ejemplos característicos de DOM primaria post-trauma.
Por ejemplo, en el contexto de crash injury de rhabdomiólisis, la injuria renal aguda mioglobinúrica por rhabdomiólisis es un ejemplo característico. Bueno, el shock hipovolémico hemorrágico en anemia aguda, la coagulopatía politransfusión también son ejemplos característicos y también dentro de las causas de DOM primario post-trauma, la contusión pulmonar o la injuria pulmonar asociada a aspiración de vía de aire, por lo menos en sus fases iniciales, puede ser un modelo de disfunción orgánica múltiple primaria. Y como les decía antes, la DOM primaria es precoz, es usualmente consecuencia directa de la noxa, de la injuria traumática y aparece en las primeras 48-72 horas. La disfunción orgánica múltiple, aquella que aparece después del día 3, bueno, aquí ya reconoce generalmente un nuevo hit. El nuevo hit con frecuencia es infeccioso y nuevo hit en las formas tardías y secundarias usualmente es sepsis. Pero no todo DOM secundario en el trauma es tardío y no todo DOM en el trauma es tardío y secundario es sepsis. Existen otras formas de disfunción orgánica múltiple secundaria post-trauma precoz. El propio trauma puede generar, si es de una magnitud tal que provoca respuesta inflamatoria sistémica, inflamación sistémica, ser responsable de disfunción orgánica múltiple secundaria, pero eso ya sería un diagnóstico de exclusión, porque en estos casos nosotros estaremos obligados siempre a buscar, a descartar otra causa que sea tratable. Por ejemplo, la aspiración, que puede ser, yo les decía, por lo menos en una fase inicial, causa de DOM primario. La aspiración puede dar múltiples cosas, pero entre otras, por ejemplo, puede ser causa de shock y puede ser causa de disfunción orgánica múltiple, y eso ya será un ejemplo de DOM postraumático secundario, usualmente precoz. Pero bueno, existen otras causas, eso lo vamos a analizar un poco más en detalle cuando veamos trauma, eso será, creo, el año próximo, pero bueno, por lo pronto es para que ustedes vayan sabiendo. Y nuevamente lo que les decía, la disfunción orgánica múltiple secundaria, cuando reconoce un hit secundario distinto al trauma inicial, usualmente es una forma tardía, pero la disfunción orgánica múltiple algunas veces es también una forma de DOM secundario precoz en las primeras 48-72 horas en el trauma. Entonces, la disfunción orgánica múltiple secundaria se caracteriza por la presencia de una noxa, que es la que gatilla la inflamación sistémica, y la inflamación sistémica repercute a nivel hemodinámico, digestivo, hematológico, encefálico, pulmonar, renal, hepático, metabólico, y eso, la expresión de por lo menos una de esas disfunciones permite definir una disfunción orgánica múltiple secundaria. Esto es un viejo esquema de allá de los años 90, en el consenso del año 1992, una publicación icónica del CHEST. Roger Bond es el autor principal de esta publicación, donde ustedes pueden ver aquí cómo la presencia de infección es condición necesaria para que se exprese una DOM secundaria y para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de sepsis. La causa de la inflamación secundaria es tanto una infección bacteriana, viral, como de otra etiología, pero la infección debe estar y la infección genera inflamación sistémica, genera respuesta inflamatoria sistémica y la interacción de infección, inflamación es sepsis. Esto es un concepto de los años 90 de sepsis. Pero cuidado porque hay otras causas y algo ya vimos que gatillan, que desencadenan inflamación sistémica, como por ejemplo el trauma,
la quemadura crítica, una pancreatitis aguda grave, en fin, existen otras causas de inflamación sistémica más allá de la infección, entonces no toda causa de inflamación sistémica naturalmente es sepsis, sepsis es solamente cuando la inflamación es atribuible a la infección. Pero bueno, para hablar de disfunción orgánica múltiple secundaria por sepsis, entonces tiene que haber evidencia de foco, de fuente de infección, ya sea por la clínica, por la microbiología, o bueno, o por clínica y microbiología. La presencia de bacteriemia, de hemocultivos positivos, bueno, permite sellar la presencia de infección, pero no saber que, y esto ya lo han visto, un porcentaje de las sepsis cursan con hemocultivos negativos. La disfunción orgánica múltiple en sepsis es por un mecanismo diferente al de la colonización bacteriana directa, o sea, no se tratan las disfunciones de ser secundarias a, bueno, colonización metastásica en los diferentes órganos que están comprometidos, sino que el mecanismo es precisamente la inflamación. Y bueno, la presencia de sepsis supone, y esto es parte de la definición de la sepsis, una respuesta inmune disregulada y exagerada del huésped. Existen diferentes scores de severidad, de gravedad, para, bueno, valorar a la disfunción orgánica múltiple de la sepsis, por ejemplo, el score de Marshall, el score propuesto por Jean-Louis Vincent, el SOFA score, que hoy por hoy, a partir del concepto de sepsis 3 de hace pocos años atrás, creo 2016, es el score que se utiliza para definir el concepto actual, el concepto moderno de la sepsis. Está claro que, bueno, la mortalidad en sepsis o la mortalidad en la disfunción orgánica múltiple está claramente vinculada a la severidad de las disfunciones y al número de órganos comprometidos. Y, por ejemplo, si nosotros tomamos el score propuesto por John Marshall y comparamos en base al score la mortalidad, está claro que a mayor puntuación del score, cuanto mayor es el número de órganos en disfunción y mayor compromiso hay, mayor severidad en la disfunción orgánica múltiple, también mayor va a ser la mortalidad. Así como también, y esto es un concepto bastante interesante que lo muestra, por ejemplo, este estudio danés, donde vean ustedes que claramente cuanto mayor es el número de órganos en disfunción, por consiguiente, uno puede pensar mayor es la expresión o la severidad de la disfunción orgánica múltiple, la mortalidad al año es significativamente mayor. Como corte grande, pero claro, esto depende muchas veces del sostén, podemos establecer el corte en 3 disfunciones. Con menos de 3 disfunciones, la mortalidad es significativamente menor, una sobrevida en el entorno del 80%, 3 o más, la mortalidad incluso está en el entorno del 80%, con sobrevidas no mayores usualmente al 20%. Entonces, basa la importancia de la disfunción orgánica múltiple secundaria, basa la importancia del número de órganos comprometidos en disfunción en sepsis, puesto que está claro que cuanto mayor es el número de órganos en disfunción, mayor es la mortalidad. Sepsis es una disfunción orgánica múltiple secundaria a una infección. Se requiere, por el nuevo concepto de sepsis 3, una variación de por lo menos 2 puntos en el score SOFA. Y bueno, también, como ustedes saben y habrán visto, se introduce en el 2016 el concepto de Quick SOFA, de QSOFA, pero bueno, vamos adelante y sigamos avanzando en el estudio de la disfunción orgánica múltiple. La disfunción orgánica múltiple secundaria en la sepsis supone o reconoce una base de, bueno, respuesta inflamatoria sistémica. Hay una expresión de citoquinas proinflamatorias y de modo concomitante
bueno, el modelo secuencial bifásico de proinflamación, antiinflamación, ya no es un modelo que tenga validez y tanto la respuesta de proinflamación como de antiinflamación se expresan prácticamente desde el inicio. Y así los patrones moleculares asociados a patógenos y asociados a daño tisular, bueno, estimulan ciertas vías de señalización, ciertos factores de transcripción, hay expresión de genes proinflamatorios y bueno, esto está en la base de la respuesta inflamatoria sistémica. Claro que no es el objetivo de esta clase. El objetivo es algo más, aportarles datos más aplicables a la clínica y no tanto a la fisiopatología, porque además esas alteraciones las vamos a ir estudiando a lo largo de todo el curso. Entonces, hablando de las distintas disfunciones, la disfunción pulmonar es el distrés respiratorio. Esta es la clásica definición de distrés respiratorio. Ustedes van a tener todo un curso, forma parte de los 6 cursos troncales del posgrado de nuestra especialidad, el semestre de neumología crítica, donde un tema central del mismo es el distrés respiratorio. La disfunción hemodinámica, yo sé que ustedes han tenido o van a tener 2 clases de shock séptico, por consiguiente no me quiero detener en este aspecto, pero sí resaltar, jerarquizar la importancia del shock séptico como disfunción marcadora, predictora de mortalidad. Es la disfunción hemodinámica que se caracteriza por una afectación, por una alteración, tanto circulatoria como metabólica como celular. La hipotensión arterial, cuando los niveles de presión arterial media caen por debajo de 65 milímetros de mercurio, y es la disfunción que obliga a una inmediato inicio de la estrategia de resucitación con volumen y sostén con drogas vasoactivas, puesto que, y además al inicio, dentro de la primera hora de antimicrobianos, puesto que, como ustedes saben, cuando la presión arterial media cae por debajo de 65 milímetros de mercurio, en presencia de infección de sepsis, bueno, por cada hora que pasa dentro de las primeras 6 horas, una vez instalada la hipotensión arterial, la sobrevida se reduce un 7,6% en esas primeras 6 horas. Y esto es, bueno, la definición clínica de shock que ustedes pueden ver aquí. La disfunción miocárdica, la miocardiopatía séptica, bueno, tiene algunas características. Se asocia a dilatación ventricular con un aumento del volumen ventricular telediastólico, con una reducción de la fracción de eyección del gasto del volumen del ventrículo izquierdo, perdón, un gasto cardíaco que puede ser normal aumentado y de modo concomitante las resistencias vasculares sistémicas están francamente disminuidas. Eso es parte del patrón o del patrón hemodinámico del shock séptico, gasto cardíaco aumentado con resistencias vasculares sistémicas francamente descendidas, un típico patrón de shock distributivo. Aquí me quiero detener un poco más en la injuria renal aguda asociada a sepsis, y aquí me parece que algunos conceptos a lo largo del último tiempo se han ido modificando. Ustedes saben que la injuria renal aguda se define por los criterios CADIGO. Definimos una injuria renal aguda CADIGO 1 cuando, bueno, por criterio de creatinina o por criterio de diuresis, si la diuresis cae por debajo de 0,5 mililitros kilo hora por un periodo de 6 a 12 horas y o, de modo concomitante, la creatinina trepa por lo menos 0,3 miligramos por decilitro o 1,5 a 1,9 veces su valor basal,
bueno, ahí ya eso permite definirnos que estamos frente a una injuria renal aguda CADIGO 1. Y particularmente las formas 2 y 3 de injuria renal están asociadas a mayor mortalidad y la CADIGO 3 que bueno, se caracteriza por la presencia de anuria y requerimientos de sustitución de la función renal, bueno, ahí ya la mortalidad trepa arriba del 50%. La injuria renal aguda en la sepsis se define como, bueno, aquella forma de injuria renal en los pacientes con sepsis que aparece en la primer semana de evolución a la sepsis y que no puede ser explicada por otra causa que no sea precisamente la sepsis o los factores asociados a la sepsis y su tratamiento. Una de cada 6 admisiones a UCI son por ira séptica y la ira séptica es el 50% de las injurias renales agudas que vienen a UCI usualmente son iras asociadas a la sepsis. Es un síndrome que es consecuencia directa de la sepsis y por eso hablamos de la injuria renal aguda inducida por la sepsis o por un mecanismo indirecto derivado de intervenciones por la sepsis. Entonces, por eso hoy por hoy hablamos de injuria renal aguda asociada a sepsis y de injuria renal aguda inducida por sepsis, como un subfenotipo, la inducida de la forma de injuria renal asociada a sepsis. Podemos dividirlas en forma precoz, en las primeras 48 horas de evolución de la sepsis, o como tardía, aquella que aparece entre el día 2 y 7 de evolución de la sepsis. Y hablamos de enfermedad renal aguda cuando esta injuria renal persiste más allá de los 7 días hasta los 90 días. Y bueno, y si va más allá de los 90 días, hablamos de crónica. Entonces, una de cada 2 sepsis tienen injuria renal aguda, 50%, y la injuria renal aguda por sepsis es una de cada 6 admisiones a UCI. Es una disfunción asociada a mortalidad. Cuando la injuria renal se asocia a shock séptico, eso aumenta claramente la mortalidad. La forma precoz, la que aparece en las primeras 48 horas, es un subfenotipo de ira asociada a sepsis que se asocia a vulnerabilidad microvascular. Esto es, bueno, a factores de riesgo vascular, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular. O sea, la forma precoz usualmente está asociada a vulnerabilidad microvascular, pero es de mejor pronóstico con relación a la forma tardía, aquella que aparece después del día 2, la cual se asocia a mayor mortalidad. Y está claro que, como les decía, la presencia de injuria renal en sepsis, y esto lo pueden ver en esta publicación reciente de Critical Care del presente año, que, bueno, precisamente la mortalidad de la injuria renal aguda en presencia de sepsis, como ustedes ven aquí, la sobrevida a los 90 días es significativamente menor, o sea, la mortalidad es mayor. Precoz versus tardía, la precoz primeras 48 horas es más frecuente y de mejor pronóstico con relación a la tardía. Después, en cuanto a los subfenotipos de trayectoria de la creatinina en la injuria renal aguda asociada a sepsis, está el subfenotipo de resolución y el de no resolución. Y el de resolución es cuando la CREA desciende por lo menos 0,3 miligramos por decilitro o un 25% del valor máximo en las primeras 72 horas de evolución. Cuando la CREA se reduce en esas primeras 72 horas a esos valores, eso habla de que el pronóstico va a ser menor. Bueno, con relación a la disfunción hepática o injuria hepática asociada a sepsis
En la mitad de los casos se manifiesta como una colestasis intrahepática asociada a sepsis. En un 30% de los casos es el clásico cuadro de hígado de shock o hepatitis hipóxica o hepatitis hipóxico-isquémica, aunque no siempre cursa con isquemia. Y uno de cada 5 casos, la coagulopatía es traducción, es manifestación de injuria hepática asociada a sepsis. En lo que refiere a colestasis intrahepática o colestasis hepática, que es la clásica definición de disfunción hepática, ustedes saben que se caracteriza por la presencia de hepatomegalia hepatagia, ictericia, hiperbilirrubinemia a predominio de bilirrubina directa, un incremento del INR arriba de 1,5 y las transaminasas se elevan, pero tienen un valor normal o a lo sumo 2, 3, 4 veces su valor normal, no más. En tanto que fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa, la gamma-GT, se incrementa usualmente hasta 10 veces su valor basal. Y eso es un típico patrón de colestasis hepática. Típico patrón colestásico y es la forma más frecuente o cómo se expresa, cómo se manifiesta la injuria hepática asociada a sepsis. Pero claro, en los pacientes con sepsis existen otras formas u otras causas, mejor dicho, de hiperbilirrubinemia, la colestasis, como dijimos, la colestasis intrahepática, disfunción hepática, pero la obstrucción de vía biliar principal, bueno, en caso de que el foco, la fuente de sepsis sea la vía biliar principal, es una causa, pero existen también, como ustedes ven aquí, y a veces forma parte del diagnóstico diferencial de la hiperbilirrubinemia en la sepsis, la hemólisis inducida por la propia infección o por drogas, en fin, otras causas son posibles. Y también en los pacientes con disfunción orgánica múltiple, con sepsis, con relación a injuria hepática con droga o inducida por drogas, bueno, ahí hay otras causas, como ustedes pueden ver aquí, tanto con afectación celular, con compromiso colestásico o formas mixtas, que bueno, que algunas veces forman parte del diagnóstico diferencial cuando nos enfrentamos, cuando abordamos un paciente con disfunción orgánica múltiple, con sepsis, o bueno, o disfunción orgánica múltiple de otra causa, y la presencia de droga como causa de hiperbilirrubinemia es algo que hay que tener en cuenta. Con relación a la hepatitis hipóxica, la sepsis es la segunda causa de hepatitis hipóxico-isquémica. Puede asociarse, como les decía, a isquemia, a hipotensión shock o puede cursar con normotensión. Muchas veces se ve en la fase de reperfusión, de reoxigenación, y eso es un factor de riesgo para la presencia de hepatitis hipóxica. La hiperbilirrubinemia en la hepatitis hipóxica está presente en no más de un 10% de los casos, o sea que la hiperbilirrubinemia en la hepatitis hipóxica no es característica y la presencia de hepatitis hipóxica es un marcador de mortalidad en el entorno del 50%. La coagulopatía es otra de las formas donde se expresa o cómo se expresa la injuria hepática asociada a sepsis. Bueno, se produce una reducción de los factores de la coagulación, difibrinogenia, en fin, y se expresa en nivel de laboratorio con una tasa de protrombina prolongada, eso es característico, y a veces se expresa como una coagulación intravascular diseminada. El hígado o la disfunción hepática es una disfunción importante. Usualmente se dice que es como un espejo de la sepsis, que va y viene con la sepsis, pero es una disfunción importante puesto que, entre otras cosas, existe un crosstalk interorgánico, una relación bidireccional entre el hígado y la barrera intestinal, en particular entre el hígado y la microbiota entérica. Y la injuria hepática asociada a sepsis disminuye el clearance bacteriano y se asocia a hiperinflamación. La disfunción hepática es claramente una disfunción
caracterizada por una respuesta inmune disregulada que se asocia a hiperinflamación y a inmunosupresión. Y eso es algo bastante característico, por lo cual es una disfunción a la cual hay que darle bastante importancia. Con relación a la disfunción hematológica, ustedes lo saben bien, la plaquetopenia es probablemente la expresión o la manifestación más frecuente, pero también la hiperplaquetosis, la leucocitosis, la leucopenia son elementos de inflamación sistémica y dependiendo muchas veces del tipo de sepsis, la población intravascular diseminada puede estar presente en aproximadamente la mitad de los casos. Con relación a la encefalopatía hepática, a la disfunción encefálica, es una disfunción frecuente, con frecuencia es una disfunción que marca el inicio del cuadro séptico y es también con frecuencia la última en retirarse. También es una disfunción que va y viene con la sepsis. Y esta encefalopatía séptica es una forma de encefalopatía metabólica difusa que se expresa clínicamente con manifestaciones inespecíficas y que muchas veces o algunas veces es un diagnóstico de exclusión y no siempre la disfunción neurológica, la disfunción orgánica múltiple se expresa con encefalopatía y la debilidad muscular adquirida, la polirradiculomiopatía, neuromiopatía de la enfermedad crítica es una forma de expresión de la disfunción neurológica en la sepsis. Con relación a la disfunción intestinal, esto lo vamos a ver bastante más en detalle el año próximo, simplemente para referírselas que la disfunción intestinal o gastrointestinal es también una disfunción a la cual muchas veces se le da poca importancia o la cual algunas veces no se reconoce, pero saber que la disfunción intestinal es parte de la disfunción orgánica múltiple. Otro aspecto es que ustedes saben, el intestino tiene una barrera intestinal que es un modelo tricompartimental que incluye una barrera bacteriana, una barrera mecánica y una barrera inmunológica con el sistema Gall, puesto que en el intestino está el 70-75% del tejido linfoide asociado a mucosas y es un órgano clave en la inflamación sistémica, en el origen y en la perpetuación de la inflamación sistémica, así como también es un órgano clave en la disfunción orgánica múltiple. Y en la sepsis, en la disfunción orgánica múltiple,